60, por ejemplo, ¿por qué no trabajó en medio por ese momento? Cuando pusimos la idea de cambio. Sí, exactamente, no está ninguna denuncia. Me recuerdo que pasó que no sonarla contra el testigo. Estamos yendo un poquito del tema. Para finalizar entonces, usted tampoco jamás presentó una querella de investigación porque quería ser responsable. No, si no hizo denuncia, ninguna forma de iniciación de la investigación. Que acá y como el testigo no es víctima. ¿No, Pablo, tiene alguna pregunta? Muy brevemente, ¿recuerda si en esa reunión alguien le pidió que le fuera a decir algo al señor Lucio? No. No es una pregunta. ¿Bien? Sí, Ya, perfecto. Usted afirmó que sabía previamente lo que usted podía hacer en esa reunión. Ya la razón de la anterior, pero quería si pudiera explicar previamente cuál era la razón de por qué debía que hacer sospecha y a quién correspondía la responsabilidad de su movimiento. Bueno, nosotros le habíamos dado alternativas de compra al predio a la comunidad, planteándole que era la compra digamos, determinado, donde se iba a concretar la compra inicialmente a través del artículo 20 de la ACE, como había planteado, que fue una propuesta del fiscal de la CONADE y que no se cumplió, y se planteó también a la gente que por qué no se pudo llevar a cabo, y ahí se presentó una nueva posibilidad de compra que fue a través del bienes nacionales, que fue propuesta por el comisionado don Rodrigo Gaña, que finalmente también después del análisis que se realizó en la CONADE con bienes nacionales se concluyó que era un tiempo demasiado prolongado para plantearlo como una solución, digamos, al caso en particular. Entonces finalmente se llegó a la conclusión de que la única alternativa viable, la idea de poder, digamos, concretar la compra en el más breve plazo, era la incorporación de una comunidad que estaba priorizada a la CONADE, y eso facilitaba, digamos, el proceso de compra. Dado los complejos de la solución, ¿usted tomó alguna medida de seguridad especial para ir a esta reunión? No. Nada. La reunión fue en un lugar abierto, cerrado, tiene características de lugar En lugar abierto. lugar abierto. Usted dice que había alrededor de 20 personas. ¿Usted tenía control visual de quién ingresaba, que había movimiento de la persona que estaba participando? Sí, no, se puede decir que sí, pero particularmente yo me refería a la conversación con los dirigentes de la comunidad, que yo entendí que con ellos tenía que llegar a acuerdo porque, digamos, lo que respecta a la organización indígena de comunidades, los dirigentes son los que contienen o tratan de, digamos, de representar a la comunidad. Ya me interesa, digamos, que ellos quedaran conformes con lo que yo había planteado en esa reunión. En un momento de escuchar el audio, me pareció escuchar risas. Usted, en la reunión misma, o el audio que se le escuchó bien, ¿escuchó risas? En el audio sí, pero en la reunión la verdad no lo acuerdo. El audio que se escuchó. Sí. ¿Cuándo se decidió integrarse? ¿Como se sabe cuándo decidieron integrarse a la comunidad organizada? Me parece que fue no de la fecha exacta, no lo recuerdo. No. Ese mismo año, a finales de año, si no me equivoco. Máximo. Este año, ¿qué año fue eso? Desde el 2008.